chicos, pues estamos aquí con otro vídeo más, en este caso de Ciencias Naturales, tema 5. Recordad que tenemos el examen el lunes, el examen de naturales el lunes del tema 5, los animales y las plantas. Y empezamos con un instructivo vídeo introductorio. Vamos allá. La función de nutrición se encarga de obtener la materia y la energía que los organismos necesitamos para vivir. Los animales, para poder realizar la función de nutrición, tenemos que comer, es decir, ingerir alimentos que obtenemos de otros seres vivos. Las plantas, sin embargo, son capaces de fabricar su propio alimento mediante un proceso denominado fotosíntesis. Bueno, pues un resumen muy resumido, grandes rasgos, ¿vale? De la principal característica y diferencia de los animales de las plantas, que es la función de nutrición, vamos, el comer. Vamos allá, vamos a meternos en materia. Vamos a pasar aquí a una única página. Bien. El reino de los animales vertebrados. Un poquito menos. Ahí está, perfecto. El reino de los animales vertebrados. El reino de los animales en general, animales vertebrados en particular. El reino de los animales está formado por dos grandes grupos, el de los vertebrados y el de los invertebrados. Características de los vertebrados. Los animales vertebrados poseen un esqueleto interno compuesto por huesos o cartílago. Está formado por la columna vertebral, el cráneo y las extremidades. ¿Vale? Aquí tenemos la cabeza o cráneo, ¿de acuerdo? Aquí tenemos ese tronco y esa cola en este caso, y su cuerpo se divide en tres partes: cabeza, tronco y cola. Las extremidades salen del tronco y pueden tener forma de patas, alas o aletas. Su cuerpo, o nuestro cuerpo mejor dicho, está cubierto de piel, que a su vez puede estar cubierta por pelo, plumas o escamas. Tenemos el ejemplo del zorro. Los mamíferos, la mayor parte, son terrestres y tienen cuatro patas para desplazarse. Su piel está cubierta de pelo y respiran por pulmones. Son vivíparos y sus crías se alimentan de la leche que producen sus madres en las mamas. De ahí viene su nombre de mamíferos, de mamar. Mamar, la mama, mamífero. Vivíparo, ¿sabéis qué es? Porque nace del vientre de la madre. Bien, pues aquí tenemos un ejemplo de ave, la abubilla. Las aves, la mayoría, son terrestres. Para volar usan sus extremidades, las alas. La piel de las aves está cubierta de plumas y respiran por pulmones. Son ovíparas y sus huevos tienen una cáscara dura. ¿Vale? Sabéis que son ovíparas, la O de ovíparo tiene forma de huevo, ¿vale? Por lo tanto, estos animales nacen de huevos, no nacen del vientre de la madre. Seguimos. Los reptiles, la mayoría son terrestres, aunque algunos pasan mucho tiempo en el agua, como los cocodrilos, o incluso viven en el agua, como las tortugas marinas. Se desplazan sobre cuatro patas. Las serpientes no tienen patas y reptan. Podría llevarse equívoco de decir reptiles, todos reptan. No. De hecho, las serpientes reptan, mientras que la mayoría de los reptiles no lo hacen. Su piel está cubierta de escamas y respiran por pulmones. Son ovíparos. Sus huevos están protegidos por una cáscara. Bien, fijaros que las aves, la cáscara del huevo es más dura que la de los reptiles, ¿vale? Y por otra parte, las escamas, ahora veremos, de los peces, no son las mismas que las escamas de los reptiles. Bien, antes de pasar, vamos a ver este pequeño vídeo. ¿Sabes qué tienen en común estos animales? Si te fijas bien, verás que todos tienen cabeza, un tronco del que salen las extremidades, cola y... Aunque esto no puedas verlo,
tienen un esqueleto formado por huesos y columna vertebral. Todos son animales vertebrados. Hay 5 grupos de animales vertebrados: los mamíferos, las aves, los reptiles, los anfibios y los peces. Veamos algunas de sus características. Los mamíferos tienen el cuerpo cubierto de pelo, 4 extremidades y pulmones para respirar. Son animales vivíparos, porque las crías nacen del vientre de la madre. Además, las madres tienen mamas que segregan leche con la que alimentan a sus crías. Las aves tienen el cuerpo cubierto de plumas, 4 extremidades, las 2 delanteras en forma de alas y un pico rígido. Las aves respiran por pulmones. Y son animales ovíparos, porque las crías nacen de huevos. Las aves incuban los huevos, es decir, les dan calor con su cuerpo hasta que nacen los polluelos. Los reptiles tienen el cuerpo cubierto de escamas. La mayoría tiene 4 extremidades en forma de patas, aunque algunos, como las serpientes, carecen de ellas. Los reptiles tienen pulmones para respirar. Y son ovíparos. Las crías de los reptiles nacen de huevos. Los anfibios viven cerca del agua o en lugares con mucha humedad. Tienen la piel lisa, sin pelo, ni plumas, ni escamas, y sus extremidades tienen forma de patas. Los anfibios adultos respiran por pulmones y también pueden respirar a través de la piel. Son animales ovíparos, ya que se reproducen a través de huevos. Los peces son animales acuáticos. Tienen el cuerpo cubierto de escamas y sus extremidades tienen forma de aletas para poder nadar. Los peces no tienen pulmones, respiran por branquias, que tienen a ambos lados de la cabeza. Sus crías nacen de huevos, por lo que, como las aves, los reptiles y los anfibios, los peces también son ovíparos. Muy bien, la verdad es que uno de los mejores vídeos que hemos visto hasta el momento, muy completo. Vemos aquí una ampliación, ¿vale?, de esta foto. Aquí la verdad es que se ve estupendamente cómo se van a aplicar esos rayos X y se puede ver el esqueleto. Bien, pues nos ha adelantado faena, nos vemos aquí y seguimos, aunque el vídeo ya no lo ha desvelado, con los anfibios. Como ejemplo tenemos la rana común. Los adultos suelen vivir en lugares húmedos o próximos al agua. Se desplazan sobre 4 patas. Los tritones y las salamandras tienen cola, pero las ranas y sapos no tienen. Su piel no está cubierta y respiran por pulmones y a través de la piel. Son ovíparos. Cuando salen del huevo se llaman renacuajos. Son acuáticos y poseen branquias. Se hacen adultos mediante la metamorfosis. Bien, vamos aquí. Los peces, ejemplo, el fartet, son exclusivamente acuáticos. Se desplazan con sus aletas. Tienen el cuerpo cubierto de escamas, repetimos, no son exactamente las mismas escamas que los reptiles, y poseen branquias para respirar. Son ovíparos. Se pueden clasificar en 2 grandes grupos, según el tipo de esqueleto que poseen. Puede ser cartilaginoso, como el de los tiburones y las rayas, o bien óseo, como el de la mayoría de los peces. Es decir, que un pez sea cartilaginoso es la excepción a la regla. Volviendo un momento a los anfibios, eso de la piel no está cubierta, ¿vale? No que estén desnudos, ¿no? Desnudos de tanto todos los animales, ¿vale? Sino que es, digamos, la piel más
más expuesta, ¿no? Sabéis que la piel es el órgano más grande de cualquier ser vivo, pues la tienen muy expuesta, no protegida con escamas como hemos visto como los peces o los reptiles. Bien, importante el tema de la metamorfosis, ¿vale? Recordad que los vídeos explicativos que hemos visto en clase, cuando hablaba de los anfibios, hablaba como siempre de los renacuajos, esa metamorfosis que permiten que luego se transformen en ranas, y ponía el ejemplo de el gusano de seda. Ojo, el gusano de seda, y lo pone así en mayúscula roja, no es un anfibio, ¿vale? Lo pone como ejemplo de metamorfosis porque cuando tú nombras metamorfosis, lo primero que te viene a la cabeza es el gusano de seda, pero el gusano de seda es un insecto, no tiene nada que ver. Bien. Para resumir, aunar, los vertebrados poseen un esqueleto interno de hueso o de cartílago. Se dividen en 5 grupos: mamíferos, nosotros mismos, aves, reptiles, anfibios y peces. Vamos a ver esas actividades. Bien, dice, escribe debajo de cada animal el grupo de vertebrado al que pertenece. Vamos a ver. Si esto lo hacemos rápido y empezamos a poner aquí caballo, ¿vale? Dice el grupo al que pertenece. Y entre paréntesis, mamífero, ave, reptil, anfibio, pez. Si yo pongo esto en el examen y de repente me ponéis debajo caballo, pues tendréis todo, bueno, caballo, pato, rana, cocodrilo y salmón. Bueno, salmón no, más que un salmón parece un atún. Estará mal todo el ejercicio porque pone a qué grupo, ¿vale?, de vertebrados pertenece. Por lo tanto, el caballo, mamífero, es nuestro primo. Aquí la O es una oca. Ave. ¿Vale? Cuidado aquí, entre los anfibios y los reptiles. Anfibio. El cocodrilo, reptil. Y aquí tenemos al pez. Pez cuando está dentro del agua, pescado cuando está fuera. Comprobamos y lo tenemos estupendo. Bien, pues seguimos adelante en nuestro tema y vamos a ver los animales invertebrados. Características de los invertebrados. Los animales invertebrados no tienen esqueleto de huesos ni columna vertebral. Se dividen en varios grupos: las esponjas, las medusas, los gusanos, los moluscos, los equinodermos y los artrópodos. Vamos a ver características de cada uno de ellos. Las esponjas. Las esponjas son los animales invertebrados más sencillos que existen. Todas son acuáticas y salvo algunas que viven en lagos y ríos, la gran mayoría son marinas. Las esponjas viven fijas a las rocas, tienen forma de saco y el cuerpo lleno de pequeños orificios llamados poros. Para alimentarse, las esponjas retienen, como si fueran un colador, las partículas nutritivas del agua que pasa a través de sus poros. Esta agua después vuelve a salir por el agujero central. Las esponjas pueden ser de muchos tipos y tener formas y colores diversos. Entre ellas, las esponjas de baño naturales quizá te resulten las más conocidas. Su forma es más o menos redondeada y son suaves y flexibles. Otras, como las de barril, tienen forma de vaso ancho y pueden llegar a alcanzar tamaños muy grandes. Las esponjas tubulares tienen forma de tubos alargados, más o menos delgados, como columnas huecas. Y las incrustantes, por su parte, se extienden sobre las rocas formando masas irregulares. Una puntualización: las esponjas de baño naturales, ¿vale? O sea, existen esponjas de baño naturales, ¿vale? No las sintéticas. De todas maneras, las esponjas cada vez están más protegidas, ¿eh? Bien, las esponjas son los animales invertebrados más sencillos. Son acuáticas, viven fijadas al fondo y se alimentan de los nutrientes que lleva el agua, que filtran gracias a los poros de su cuerpo. Vamos allá, seguimos. Las medusas. Las medusas tienen forma de paraguas. Su cuerpo es blando y gelatinoso y está rodeado de tentáculos largos con pequeños aguijones. Cuando estos aguijones entran en contacto con otro organismo, liberan un veneno que en algunos casos es muy potente.
De esta manera, los tentáculos les sirven tanto para cazar sus presas como para defenderse. Las medusas son arrastradas por las corrientes marinas, pero muchas también pueden nadar utilizando un método de propulsión muy sencillo. El agua entra en su cuerpo y al contraerse sale de nuevo, impulsando a la medusa hacia adelante. Bien, resumen de este vídeo: las medusas son acuáticas, su cuerpo es gelatinoso con forma de saco. De él salen los tentáculos, que tienen unos pequeños aguijones. Las medusas se dejan arrastrar por las corrientes. Lo de gelatinoso es porque es esa consistencia gelatinosa, ¿eh? No porque sea gelatina royal, perdón por hacer publicidad, pero no nos las comemos. Bueno, la medusa te la comes, pero no te la comes en el mar, sino con el aguijón, ya sabéis lo que pasa. Luego aplicar amoníaco. O pipi. Lombriz de tierra. Vamos allá. Bueno, disculpad, os lo comenté en clase. La lombriz de tierra es el ejemplo, ¿vale? A ver, aclaro. Un momentito. Esponjas, ejemplo esponja. Medusa, ejemplo medusa. Y de repente aquí, gusanos, ¿vale? Quiero decir, el subgrupo dentro de los invertebrados es el subgrupo de los gusanos. Y la lombriz de tierra es el ejemplo, ¿vale? Que no lleve a equívoco. Los gusanos son un grupo de invertebrados muy amplio. Se caracterizan por tener el cuerpo blando y alargado, en algunos casos dividido en segmentos, y por carecer de patas. Pueden vivir en ambientes acuáticos o terrestres. Algunos gusanos son parásitos y viven en el interior o en el exterior del cuerpo de otros animales a los que causan algún tipo de perjuicio. Veamos algunos ejemplos de estos invertebrados. La lombriz de tierra tal vez sea uno de los gusanos más conocidos. Su cuerpo es cilíndrico y está dividido en anillos, y vive en suelos húmedos. Las sanguijuelas, al igual que las lombrices, tienen el cuerpo cilíndrico y segmentado, y viven en ambientes acuáticos o muy húmedos. Son parásitos externos de otros animales, a los que se adhieren con una gran ventosa que tienen en la boca y con la que chupan la sangre de la que se alimentan. Otro tipo de gusanos, como las lombrices intestinales, tienen el cuerpo cilíndrico y liso y no tienen anillos. Son parásitos que viven en el interior del cuerpo de algunos animales, como los cerdos y los seres humanos, a los que causan enfermedades. También hay gusanos que tienen el cuerpo aplanado, como las planarias, que viven en ambientes marinos o de agua dulce. Las planarias marinas son muy llamativas porque suelen tener colores muy vistosos. Bueno, pues en resumen, los gusanos tienen un cuerpo blando y alargado y carecen de patas. Algunos son terrestres, como la lombriz de tierra, mientras que otros son acuáticos, como los gusanos marinos. Algunos gusanos viven como parásitos intestinales, como la tenia. ¿Vale? Cuando dice, tengo la solitaria, ¿vale? Y una persona come y come y come y no engorda. ¿Vale? La solitaria es la tenia, ¿no? Un gusano así aplastadito. ¿Vale? Y no hay ninguna madre por ahí que tenga la tenia, como dice un alumno. A quien se lo comento ya sabe quién es. Bueno, aquí en la almeja no sé muy bien por qué. Otra vez lo mismo. La almeja es el ejemplo, pero el grupo son los moluscos. No hay un vídeo explicativo. De todas maneras, en clase ya hemos visto vídeos al respecto. La mayoría de los moluscos son acuáticos, pero hay moluscos terrestres, como los caracoles y las babosas. Su cuerpo es blando, pero está protegido por una o dos conchas. Algunos moluscos no tienen concha, como las babosas, y otros lo tienen dentro de su cuerpo, como la sepia. ¡Qué buena! Equinodermos. Sí que tenemos vídeo. Dentro vídeo. Las estrellas habitan en zonas de costa, en fondos rocosos o arenosos no demasiado profundos. Estos invertebrados no tienen cabeza, y la mayoría tienen 5 brazos, por lo que su cuerpo se puede dividir en 5 partes iguales. Tienen un esqueleto interno formado por placas duras, y en la parte inferior presentan unas estructuras llamadas pies ambulacrales que pueden prolongar y que les sirven para desplazarse y para alimentarse.
Los erizos de mar también son equinodermos. Su cuerpo, como el de las estrellas, tiene un esqueleto interno formado por placas duras. De ellas salen los pies ambulacrales y las espinas, que son móviles. Ambas estructuras les permiten desplazarse por el fondo. Otros equinodermos son los pepinos de mar, que tienen el cuerpo alargado y viven en fondos arenosos. Las ofiuras, que se parecen a las estrellas, pero tienen unos brazos muy largos y flexibles. Y los lirios de mar, que tienen brazos ramificados y viven fijos al fondo marino. Bien, pues el resumen de los equinodermos. Los equinodermos son todos marinos, ahí no hay duda. Tienen un esqueleto formado por placas duras bajo su piel. Pueden tener forma redondeada como los erizos de mar o 5 brazos como las estrellas. Se mueven gracias a los numerosos pequeños pies que tienen en la parte inferior. Y sí, la estrella también tiene pies. Es una especie protegida y nada de arrancar un tentáculo para ver si sale otro como Piccolo en la bola del drag, ¿eh? De eso nada monada. Bueno, seguimos. Bien, los artrópodos. Dentro vídeo. Los artrópodos son el grupo de animales más numeroso que existe. Se caracterizan por tener una cubierta dura que protege su cuerpo y que está dividida en varias piezas, unidas por articulaciones. Además tienen patas, también articuladas, que utilizan para desplazarse. Hay 4 grupos de artrópodos. Los miriápodos, como los milpies y las escolopendras. Los crustáceos, como los cangrejos y las gambas. Los arácnidos, como las arañas y los escorpiones. Y los insectos, como las abejas y los saltamontes. Los miriápodos tienen la cabeza pequeña y el cuerpo alargado y dividido en segmentos. En la cabeza tienen 2 antenas. Y de cada segmento salen las patas. Todos los miriápodos son terrestres. Los crustáceos tienen el cuerpo dividido en 2 partes. La mayoría tiene 4 antenas y 10 patas. En ocasiones 2 de ellas son más grandes y tienen forma de pinza. Casi todos los crustáceos son marinos, aunque también los hay de agua dulce y terrestres. Los arácnidos tienen el cuerpo dividido en 2 partes y carecen de antenas. Tienen 8 patas y 4 apéndices, 2 que utilizan para alimentarse y otros 2 que les sirven para percibir lo que les rodea. Todos los arácnidos son terrestres. El cuerpo de los insectos tiene 3 partes: la cabeza, el tórax y el abdomen, que está dividido en segmentos. Tienen 2 antenas, 6 patas y la mayoría 4 alas. Aunque también hay insectos que tienen 2 alas y otros que carecen de ellas. Casi todos son terrestres y, de todos los grupos de animales que existen, el de los insectos es el más numeroso. Los insectos son los únicos invertebrados que pueden volar. Ahora que ya conoces las principales características de cada grupo de artrópodos, ¿crees que podrías diferenciarlos? Bueno, os dejáis la pregunta abierta. Vamos allá. Curiosidades. Bueno, los artrópodos en general tienen un esqueleto externo formado por piezas unidas por articulaciones y patas articuladas. Los arácnidos son terrestres, tienen 8 patas y carecen de antenas. Muchas arañas fabrican telas para capturar a sus presas. Los escorpiones tienen un aguijón venenoso. Aclarar que los escorpiones están dentro del grupo de los arácnidos. Ya sé que la palabra arácnido
directamente las relacionamos con la araña. Por cierto, en el vídeo que ha dicho, tienen como dos apéndices aquí para comer y dos detrás para percibir, ¿vale? Lo diré, el sistema arácnido, no, el sentido arácnido de Spiderman realmente serían los dos apéndices que tiene la parte posterior de la araña, ¿vale? Cuando digo, mi sentido arácnido zumba, pues justamente eso. Bien, repito, los escorpiones los metemos dentro de los arácnidos, ¿vale? No existe una clasificación particular solo para los escorpiones. Palabrota, los miriápodos son animales terrestres como el ciempié y el milpiés. Tienen antenas en la cabeza y el cuerpo dividido en segmentos, de los que salen numerosas patas. Cuidado con la escolopendra, porque con el ciempié y el milpiés, salvo tener que comprarle zapatos, no hay ningún problema, pero la escolopendra es venenosa. Crustáceos. La mayoría de los crustáceos son acuáticos, como los cangrejos, aunque hay algunos terrestres, como las cochinillas de la humedad. Tienen antenas y muchos de ellos poseen 10 patas, ¿vale? Los crustáceos pues, son uno de los manjares, de los alimentos más apreciados y más caros. Los insectos, para que os hagan una idea, casi 500.000 especies, ¿vale? Casi 500.000 especies de insectos en el mundo, ¿vale? Entonces, cuidado porque, por ejemplo, dentro de los insectos, que hay muchísimos, piensa que 7.000 millones de personas sobre la Tierra, ¿no? Vale, pues uno de los insectos más molestos, que son los mosquitos, hay 110 billones de mosquitos en el mundo, ¿vale? Dividido en 3.500 especies, o sea que fijaros cuando dice que los insectos son la especie más extensa de la Tierra, por algo será, ¿no? Casi todos son terrestres, como los escarabajos o los saltamontes. Su cuerpo está dividido por tres partes, cabeza, tórax y abdomen. De la cabeza salen dos antenas y del tórax parten las 6 patas y las alas. Son ovíparos. Del huevo sale una larva o oruga que se transforma en un insecto adulto en un proceso llamado metamorfosis. Los invertebrados son animales, resumen, que no tienen huesos ni columna vertebral. Este grupo incluye esponjas, medusas, gusanos, moluscos, equinodermos y artrópodos. Bien, a su vez, pensad que el último grupo, los artrópodos, se dividen en arácnidos, miriápodos, crustáceos, insectos. Vamos allá. Bien, dice, solo una de las siguientes frases sobre invertebrados es correcta. Descubre cuál es. Vamos a ver. A. Las medusas son animales invertebrados con 8 tentáculos. B. Las esponjas flotan en el agua y se desplazan arrastradas por las corrientes. C. Las lombrices, las estrellas de mar y los erizos de mar son equinodermos. D. Los moluscos son los únicos invertebrados con cabeza, tronco y extremidades. E. El cuerpo de un insecto está dividido en cabeza, tórax y extremidades. F. Los insectos son artrópodos con 2 antenas y 6 patas, y algunos tienen alas. G. Los arácnidos, los crustáceos y los miriápodos son insectos. ¿Cuál será la respuesta correcta? A, B, C, D, E, F, G, H. H no hay. Atención, redoble de tambor. La ganadora es la F. Ahí está. Los insectos son artrópodos con 2 antenas y 6 patas. Algunos tienen alas. Hola, Mariquita. Ahí la tenemos. La Marieta. Seguimos adelante. Estamos en las 73. Nos vamos a las 74. Bueno, pues dejamos atrás los animales y nos centramos, segunda parte del vídeo, en las plantas. El reino de las plantas. Clasificar consiste en hacer grupos dentro de un conjunto de elementos que tienen algo en común. Observa este conjunto de elementos. Todos ellos tienen en común el ser figuras geométricas, pero se pueden clasificar de distintas maneras. Por ejemplo, según sea su color, por cómo sea su forma, o también por su tamaño. Las plantas
también se pueden clasificar siguiendo distintos criterios. Una forma de hacerlo es separar las plantas silvestres de las cultivadas. Las plantas silvestres son las que nacen y crecen de forma natural a partir de otras plantas. Las cultivadas, como los árboles frutales, los cereales o las hierbas medicinales, son las que plantamos las personas con la finalidad de obtener de ellas algún beneficio. Otra forma sencilla de clasificar las plantas es según su porte. Si nos fijamos en esta característica, se pueden dividir en 3 grandes grupos: hierbas, arbustos y árboles. Las hierbas, como el trigo y las amapolas, son plantas con tallo fino, blando y flexible, que suele ser de color verde. Los arbustos, como la jara y el brezo, son plantas de tallo leñoso, rígido y duro. El tronco de los arbustos es muy corto y las ramas salen muy cerca del suelo. Los árboles, como los pinos y los manzanos, tienen troncos muy altos y sus ramas crecen a cierta distancia del suelo. También se pueden clasificar en función de si tienen o no semillas. Las plantas que no tienen semillas son los helechos y los musgos. El resto son plantas con semillas. Si ahora nos fijamos en el grupo de las plantas con semillas, se pueden hacer de nuevo 2 grupos, separando las plantas gimnospermas, como los pinos, que tienen las semillas encerradas en piñas, de las plantas angiospermas, como los manzanos, que tienen las semillas en el interior de frutos. Bueno, al igual que el primer vídeo que hemos visto de los animales, un vídeo muy completo, la verdad. Bien, dentro del reino de las plantas hay 2 grupos, el de las plantas con flores y el de las plantas sin flores. Características de las plantas con flores. Sencillo hasta ahora, ¿no? Bien, las plantas con flores se producen mediante semillas. Estas plantas solo tienen flores en algunas épocas, normalmente en primavera o verano. Son muy variadas y se clasifican en 2 grandes grupos, las angiospermas, primera palabrota, y las gimnospermas, segunda palabrota. Las angiospermas. Las plantas angiospermas tienen flores. Cuando el polen entra en el ovario, se produce la fecundación y la flor se transforma en el fruto, en cuyo interior se encuentran las semillas. Las angiospermas pueden ser árboles como el almendro o la encina, arbustos como el rosal o hierbas como las margaritas. Tienen flores que pueden ser muy pequeñas o grandes y vistosas. Aquí tenemos las partes de la planta, que las vamos a ampliar, ¿vale? Primero las vemos y luego las ampliamos. Tenemos aquí los sépalos, que son esta pequeña hoja verde, ¿vale? Bastante dura. Tenemos aquí el ovario, ¿vale? Dentro, si tenemos rayos X lo veríamos ahí dentro. Tenemos los estambres, los pétalos, y ya os comenté en clase que hay 2 partes de la planta, de la flor, que no sé por qué no lo ponen, que sería los estambres, todo este filamento, pero particularmente esto amarillito sería el polen, ¿de acuerdo? Mientras que aquí, el ovario muy bien, pero aquí cuando sale sería el pistilo, ¿de acuerdo? Bien, las flores de la encina son muy pequeñas y forman ramillos colgantes. Las bellotas son los frutos de la encina. Tienen una cáscara dura que protege la semilla. Seguro que habéis visto bellotas. Las de las salinas, muchísimas. Las flores del almendro son grandes y vistosas. Normalmente en primavera es cuando se ven los almendros en flor, pero con este tiempo loco del cambio climático tenemos ya almendros muy cerca del cole. Por cierto, solo tenéis que cruzar el túnel por debajo de la autovía y tenéis un montón de almendros, ¿vale? Bueno, y por todos los lados. Tienen 5 pétalos y 5 sépalos, curioso, ¿vale? Cuando la flor del almendro cae, pues sale esa almendra. Los frutos son las almendras que tienen una cascadura que protege la semilla. Muy bien, perfecto.
Pues seguimos adelante, avanzamos página. La segunda gran clasificación, las gimnospermas. Las flores de las plantas gimnospermas son poco vistosas, ya que no tienen pétalos ni sépalos. Estas plantas no producen frutos y sus semillas se forman dentro de piñas. Son árboles y arbustos, la mayoría de hoja perenne. Recordad que perenne es lo contrario a caduca. Las hojas suelen tener forma de aguja o de escama. Algunos ejemplos de gimnospermas son los pinos, los cipreses y los abetos. La verdad es que tenemos varios, sobre todo pinos, pino mediterráneo. Flores femeninas del pino silvestre, al detalle. Los pinos tienen piñas duras y alargadas. Sus hojas tienen forma de aguja y se agrupan en ramitos. Los cipreses, por su parte, tienen piñas duras y esféricas. Sus hojas son pequeñas con forma de escama. Las plantas con flores se reproducen mediante semillas. Se clasifican en dos grupos que se diferencian en que los angiospermas tienen frutos y los gimnospermas no los tienen. Bien, vamos a practicar un poquito aquí. Marca las características que sean propias de las plantas angiospermas, ¿vale? Vamos un momento atrás, ¿vale? Aparte de decir que los angiospermas tienen frutos, ¿vale? Los angiospermas tienen frutos, os recuerdo antes de empezar el ejercicio, ¿vale? Que los angiospermas era esta parte de aquí, ¿de acuerdo? Pese a que la actividad está en la página siguiente. Vamos allá. Marca las características propias de las plantas angiospermas. Vamos a ver. No producen frutos, sus flores son muy vistosas, producen frutos que contienen las semillas, sus semillas se forman en piñas, pueden ser hierbas, arbustos o árboles, los narcisos o la encina son angiospermas y los abetos pertenecen a este grupo. Tic-tac, tic-tac, tic-tac. ¿Habéis pensado? Vamos allá. Son flores muy vistosas. A ver, volvemos aquí. Producen frutos que contienen las semillas, pueden ser hierbas, arbustos o árboles, y los narcisos o la encina son angiospermas. ¿De acuerdo? Bien, vuelvo a repetir por si acaso. Aquí las tenemos. Las que serían falsas es no producen frutos, sus semillas se forman en piñas y los abetos pertenecen a este grupo. Seguimos en la actividad. Vamos allá con las gimnospermas. Contesta las preguntas. 1. ¿Qué tipo de gimnosperma produce piñas duras y alargadas? ¿Cipreses o pinos? ¿Pinos? ¿Cómo son las plantas de las gimnospermas? ¿Vistosas y coloridas con grandes pétalos y sépalos? ¿O poco vistosas sin pétalos y sépalos? ¿Ve también? ¿Cuál de estas plantas no produce frutos? Manzano, pino, pino, manzano, pino. ¿En qué se asemejan gimnosperma y angiospermas? Ambas producen semillas que se forman dentro de los frutos. Ambas son plantas con flores. A, B. ¿Contestamos las dos? No vale las dos. Todas son B. Ambas son plantas con flores. ¿Vale? Ahí tenemos, todas las respuestas son B. ¿De acuerdo? Bien. Continuamos, página 76. Plantas sin flores. Vamos a ver. Las plantas sin flores. Las plantas sin flores se clasifican en dos grupos principales, los musgos y los helechos. Los musgos son plantas muy pequeñas que crecen pegadas a una superficie, que puede ser el suelo, las rocas o los troncos de los árboles. Están formadas por un tallo delgado y unas raíces muy finas y unas hojas diminutas. Ahí tenemos las hojas, las raíces y el tallo. Volvemos atrás. Los helechos. Los helechos son mucho más grandes que los musgos. Crecen sobre el suelo, en zonas húmedas, como las orillas de los ríos y los bosques umbríos. Tienen un tallo que se extiende horizontalmente bajo el suelo, raíces que fijan a la planta y hojas. Observa el vídeo para ver cómo se abren las hojas. Lo vemos enseguida. Hojas, tallo y raíces. Hojas, tallo y raíces.
Bueno, eso está un poquito acelerado, para que molara más. Vamos atrás. Vale, pues hasta aquí esta infografía. No todas las plantas desarrollan flores. Algunas plantas no tienen flores y tampoco se producen mediante semillas. Curioso, ¿verdad? Para ello necesitan producir esporas. Podemos clasificar las plantas sin flores en dos grandes grupos, los musgos y los helechos. Los musgos. Los musgos son plantas muy pequeñas que crecen en lugares húmedos, sobre las rocas, en los troncos de los árboles o en el suelo. Tienen una importante función en los bosques, ya que retienen mucha agua y mantienen el suelo húmedo. Aquí vemos las hojitas y un zoom. El tallito y las raicillas, todo chiquitito, hojitas, tallito y raicillas. Los musgos tienen una hoja y un tallo muy pequeños y se sujetan a la superficie donde viven mediante unos pequeños pelos o raicillas. Las esporas están dentro de un abultamiento llamado cápsula, que se forma en el extremo de un filamento que crece del tallito. ¿Vale? Ahí tenemos una ampliación. Protegemos los musgos, esto ya lo comenté, ¿vale? El musgo se ha utilizado tradicionalmente para decorar belenes navideños y hacerlos más vistosos. Para ello hay que arrancarlos de la superficie donde viven. ¿Qué os parece esta práctica? Proponer alternativas para decorar los belenes que no impliquen el uso del musgo. Ya por el año 94, 93, doña Francisca, una maestra excelente, maravillosa, estupenda, que en paz descanse, que era madre de María Servet, de la directora del cole, participó en un concurso de belenes y que nos dijo que el musgo era una especie protegida que no se podía arrancar. ¿Vale? Por lo tanto, esto no es nuevo, data del 93, o aunque la legislación fuera posterior, estoy seguro que esta maestra, una avanzada a su tiempo, ya lo tenía en previsión. Seguimos. Los helechos. Los helechos son de mayor tamaño que los musgos y se caracterizan por tener hojas grandes llamadas frondes. Palabrota. Estas plantas también crecen en lugares húmedos, como en las orillas de los ríos y en zonas poco expuestas al sol, como el suelo de los bosques y los barrancos. Fijaros. Hojas y raíces. Los helechos tienen un tallo subterráneo, de él salen las raíces y las hojas. Las esporas de los helechos se forman en el envés, la parte contraria al haz, de sus hojas, en unos pequeños abultamientos llamados soros. Otra palabrota, toma ya. Frondes y soros. Eres un fronde, eres un soro. Pero sí que son insultos como Dios manda. Hay dos tipos de plantas sin flor, los musgos y los helechos. Estas plantas se producen por esporas y crecen en zonas húmedas y poco iluminadas. Vamos a ver. Sitúo en la tabla las características de cada tipo. Los musgos tienen hojas que salen del tallo y pueden ser muy grandes. Bueno, vamos a empezar con los musgos. Tienen pelos o raicillas que se fijan al suelo y tienen hojas muy pequeñas. Aquí tienen un tallo, helechos tienen un tallo que crece bajo tierra y tienen hojas que salen del tallo y pueden ser muy grandes. Perfecto. Vamos allá. Continuamos. Bien, ya llegaremos aquí a la lectura, el tiempo para leer, ¿de acuerdo? Que no entraré para el examen. Aquí tenemos el cuaderno de campo, que pese a que no entre para el examen, dentro de poco saldremos a la naturaleza, ¿vale? Saldremos a dar una vuelta por las inmediaciones del cole para observar la flora y fauna que tenemos alrededor, ¿de acuerdo? Dejaremos pasar un par de semanas para que los almendros estén ahí a tope. Bien, compruebo mi progreso. Vamos a hacer una serie de actividades de repaso, rápidamente. Bien, ¿qué cubre su piel? ¿Cómo se reproducen? ¿Cómo respiran? Une cada tipo de vertebrado con sus características. Los mamíferos, pelo. A ver si podemos tirar otra. Es vivíparo y respiran por pulmones. Las aves. Vamos aquí con las plumas. Las aves ovíparo y respiran por pulmones. Anfibios, piel desnuda, ¿vale? Ovíparo y branquias, reptiles, ¿vale? Escamas, ahora se va a empezar a leer esto, ovíparo
pulmones. Peces, también escamas. Tenemos aquí ovíparo y branquias. Perfecto, todo correcto, era facilito, ¿eh? Seguimos adelante, más repaso. Bien, observa la foto y marca en la clave el grupo de vertebrados al que pertenece el animal. Claves para identificar grupos de vertebrados. 1. Su piel está desnuda. Anfibio. Su piel está cubierta. Ve a la 2. ¿Tiene escamas? Ve a la 3. ¿No tiene escamas? Ve a la 4. ¿Vale? Vamos a ver la foto. Entonces, su piel está desnuda, es un anfibio. ¿Vale? Lo tenemos, ¿no? Si su piel está cubierta, que no es el caso, iríamos a la 2. Si tuviera escamas, iríamos a respirar por branquia y tiene aletas, ¿vale? Si no tiene escamas, tiene dorsales y el cuerpo cubierto por plumas, ¿vale? La verdad es que es una clave muy buena para determinar quién es nuestro amiguito, ¿vale? Y es un anfibio, una rana. Guardaros esto, yo de hecho le voy a hacer una captura de pantalla, me ha gustado mucho esta clave. Vamos allá. Otro ejercicio más. Dice, marca el grupo de invertebrados al que se refiere cada una de las características. Característica, tiene un esqueleto formado por placas bajo la piel y pueden tener espinas. Placas bajo la piel y pueden tener espinas. ¿Qué puede ser? Placas bajo la piel y pueden tener espinas. ¿Cuál creéis que es? ¿Los equinodermos? Muy bien. Seguimos, a ver si me encaja. Aleatorio. Su cuerpo tiene forma de saco y está lleno de poros. Saco, poros, esponjas. Muy bien, seguimos. La escolopendra es uno de ellos. A ver, escolopendra. Miriápodos. Muy bien. Tienen antenas y el cuerpo dividido en segmentos. Esta puede ser un poco trampa. Vamos a probar con insectos. Miriápodos. Ya sabe que no íbamos a ir ahí. Cuidado que salga trampa. Son blandos y alargados. No tienen patas. Los gusanos. Muy bien. Tienen 6 patas. Empezamos a contar patas. Seguro que los miriápodos no. ¿Vale? 6 patitas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Uy. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Esta vez sí los insectos. Venga, una más. Tienen 8 patas y carecen de antenas. ¿Vale? 8 patitas y no tienen antenas. Vamos a ver. 1, 2, 3, 4. Les gusta tienen antenas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Arácnidos. ¿Vale? Que está el escorpión, pero también son las arañas. Bien. Y voy ya con el último ejercicio de esta página. Une cada animal con el grupo al que pertenece. ¿Vale? Tenemos aquí ese molusco invertebrado, ese pez vertebrado, esa araña invertebrado, esa gamba invertebrada y esa serpiente vertebrada. Perfecto. Bien, pues vamos a atacar ya los últimos ejercicios de repaso. Selecciona las frases correctas sobre las plantas con flor. Tienen flores solo en algunas épocas del año y producen semillas. Lo marcamos. Tienen frutos o piñas y ahí se encuentran son semillas. Seguro que en las piñas están las semillas, son los frutos. ¿También lo marcamos? Tienen hojas muy pequeñas y sencillas y viven en rocas. Plantas con flor, recordad. Esto lo hacéis pensando, ¿eh? Los castaños, los pinos y los naranjos son algunos ejemplos de plantas con flores. El castaño, el pino y el naranjo tienen flores. Todas tienen flores muy vistosas, con pétalos grandes. No sabéis qué hacer, si desmarcarlas o marcarlas todas. Venga, vamos a ir directamente a la solución. Algunas tenéis que marcar, que son unos indecisos. Venga, aunque sea la A. Venga, muy bien. La B y la D también, que la habíamos marcado y no hemos echado atrás. Tienen frutos o piñas, y encuentras las semillas, y los castaños, los pinos y los naranjos son ejemplos. Muy bien, segundo ejercicio.
Vamos allá. Di si la característica se refiere a un musgo o un helecho. Tiene un tallo grueso subterráneo. Con el helecho se sujetan al suelo por medio de raicillas. Musgo, todo lo chiquitito, musgo. Todos los diminutivos. Forman las esporas en la cápsula. Cuidado aquí. Pueden tener las hojas muy grandes. El helecho forma las esporas en los soros. Uy, ahora ya habéis... Eso insulto de un soro. Su tallo no tiene vasos conductores. Musgo. Comprobamos y todas correctas. Perfectamente. Otra más. Une cada término a la fotografía. Empezamos. Planta sin flor. Bueno, planta con flor, planta sin flor, planta con flor. ¿Vale? Planta sin flor. Planta con flor. Vale, me dejo. Planta sin flor. Planta con flor. Y diréis, uy, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Que os lío, no. ¿Vale? Sí que hay flor aquí. Se ve fatal, pero hay flor. ¿Vale? Seguimos. Uy, creo que lo he repetido, ¿puede ser? No, bien. Selecciona la opción correcta de cada alternativa desplegable. La planta. Plantas sin flores. Carnívoro ponía, madre mía. Musgos y helechos. Plantas con flores. Angiospermas sí. Gimnospermas. Un insulto a vuestra inteligencia. ¿Vale? Y ahora sí que sí. Observa esta planta y marca las opciones correctas. ¿A qué grupo pertenece esta planta? Helecho, musgo, gimnosperma, angiosperma. Uy, helecho y musgo no, pero que era gimnosperma o angiosperma. ¿Seguro? 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 Uno dirá, no, otros sí. ¿Tienen semillas? Sí. ¿Tiene frutos? No. Gimnosperma. Vale, no tenéis dominado todavía lo de la angiosperma y gimnosperma porque no he visto quejaros a muchos. ¿A qué grupo pertenece esta planta? Uy. Vamos a ver. Gimnosperma, angiosperma. ¿Tiene semillas? No. ¿Tiene frutos? No. Sí que tiene semillas y una gimnosperma. No dominamos esto, ¿eh? ¿A qué grupo pertenece? Venga, a ver si esta la hacemos mejor. ¿Helecho? ¿Tiene semillas? No. ¿Tiene frutos? No. Bien. Bien, que estamos acabando. ¿A qué grupo pertenece esta planta? Se ve un poquito regulero, pero gimnosperma, tiene semillas sí, tiene frutos sí. Frutos y semillas sí, pero lo de gimnosperma y angiosperma no terminamos de dominarlo, ¿eh? Habrá que inventar alguna regla neotécnica, ¿vale? Para distinguir las gimnos de las amnios. Porque me estoy jugando a propósito, pero creo que estamos un poco verdes en ese sentido. Angiosperma. Bueno, pues... A ver. Bien, y el final, el colofón, ¿cómo lo he hecho? 10 preguntas tipo test. Vamos allá. ¿Cuál es la principal característica de los peces óseos? A. Tienen branquias. Esto vamos a hacer como un examen, ¿vale? Voy a decir la respuesta toda al final. Y os voy a dar un poquito de tiempo. A. Tienen branquias. B. Tienen un esqueleto blando y flexible. C. Tienen un esqueleto duro y resistente formado por hueso. ¿Quién dice A? ¿Quién dice B? ¿Quién dice C? Venga, coger un papel rápidamente y apuntarlo. 1A, 1B, 1C, un tipo test, venga. Venga, os cuento las campanadas. Que ya un lanzamiento cuenta atrás mejor. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Aunque no me podéis ver, lo he hecho con los dedos. Venga, vamos con la 2. La 1, repito. ¿Cuál es la principal característica de los peces óseos? Óseos, un poco de trampa. No cartilaginosos. A. Tienen branquias. B. Tiene un esqueleto blando y flexible. C. Tiene un esqueleto duro y resistente formado por hueso. 2. ¿Qué tienen en común los reptiles, los insectos y las aves? A. Tienen esqueleto interno. B. Son ovíparos. C. Tienen 4 patas. A, B o C. Pregunta 3. ¿Cuál de estos animales tiene 10 patas? A. Una escolopendra. B. Un escorpión. C. Un cangrejo. A, B, C. 4. ¿Qué animales invertebrados tienen un esqueleto externo? A.
los artrópodos, B, las medusas, C, los moluscos. A, B, C. 5. ¿Cuál de estos moluscos tiene una concha interna? A, el pulpo, B, el calmar, C, el caracol. A, B, C. 6. ¿Qué planta tienen flores sin pétalos ni sépalos? A, los helechos, B, los gimnospermas, C, los angiospermas. A, B, C. 7. ¿Qué plantas se producen por esporas? ¿Qué plantas se reproducen por esporas que se forman en cápsulas? A, los gimnospermas, B, las plantas sin flores, C, las angiospermas. A, B, C. 8. ¿Qué son los soros, palabruta? A, son las hojas grandes y frondosas de los helechos. B, son unos abultamientos en los que los musgos, almacenan las esporas. C, son pequeños abultamientos que crecen en la parte inferior de las hojas de los helechos en los que se forman las esporas. Está difícil, ¿eh? A, B, C. Ya terminamos. 9. ¿Cuál de estas plantas son ejemplos de angiospermas? A, los helechos y los musgos. B, los manzanos, los naranjos y las margaritas. C, los abetos, los cipreses y los pinos. A, B, C. 10ª y última pregunta. ¿Qué plantas pueden ser hierbas, arbustos y árboles? A, las gimnospermas. B, las angiospermas. C, los musgos. A, B, C. Pues vamos a comprobarlo todo. Comprobamos. Vale, creo que tenemos que poner una al menos bien. ¿Vale? Principal característica de los peces óseos. Vamos a poner esta. Bien. Comprobamos todas. 1. Ir corrigiendo, por favor. 1C. 2B. 3C. 4A. 5B. 6B. 7B. 8C. 9B. Y 10B. Estupendo. No sé, a ver, levantar la mano. ¿Quién ha tenido insuficiente? ¿Suficiente? ¿Bien? ¿Notable? ¿Sobresaliente? ¿Matrícula de honor? Bueno, chicos, pues con esto hemos terminado, ¿de acuerdo? Y al siguiente tema ya será historia.